Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Y vamos a tener una oración para, para iniciar nuestro estudio de este día. Padre, gracias porque nos das un nuevo día, nos das una nueva semana, Señor. Y aquí estamos nuevamente, Padre, suplicando que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda instruirnos en este estudio. Esperamos, Señor, que no sea pensamiento humano con el que estudiemos en este momento, sino que seas tú, Señor, quien nos dirija, seas tú quien nos instruya, Padre. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, oh Dios, y bendice a cada familia, a cada hermano, hermana que estudia con nosotros, Señor, que estudia en este canal. Bendícelo, Padre, y que puedas ayudarle en sus problemas y en sus necesidades. Nos ponemos en tus manos. Haz conforme sea tu voluntad. Esa es nuestra petición y acompáñanos durante este estudio. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Viaje a la tierra prometida, el Éxodo. Ese es el tema de este trimestre y llegamos ya a la semana número 4 con la lección titulada Las plagas. Ese es el tema para esta semana. Y llegamos ya al día domingo 20 de julio. Dios versus los dioses. Ese es el tema para hoy domingo. Y el texto bíblico para el estudio está en Éxodo 7, 8 al 15, pero voy a leer solamente los últimos 3 versículos, 13, 14 y 15, porque ahí es donde vamos a sacar nuestra lección para este día. Y el corazón del faraón, dice, se endurecía y no lo escuchó como Jehová había dicho. El corazón de faraón no se ablandó. Y el versículo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a, a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Esa fue la instrucción de Dios para Moisés para el día siguiente. Ya cuando se habían presentado y Faraón no le hizo caso, esa fue la instrucción para el día siguiente. Y como no quiso hacer caso a la petición de ellos, ahora Dios ya iba a actuar, ya no le iba a decir a Faraón eh, así de buena manera, digamos, sino que ahora ya Dios iba a actuar, y por eso es que leímos cómo Dios manda a Moisés al día siguiente al río donde Dios iba a mostrar al Faraón su poder y su soberanía. Hay que aclarar que el Señor no estaba en contra eh, de los egipcios, no estaba en contra del pueblo de los egipcios, ni de las personas. Eh, Incluso no estaba en contra del mismo faraón, ¿verdad? Ni del país de Egipto. Eh, Acordémonos que de hecho Egipto es el lugar donde Dios bendijo a los hijos de Israel. Allí permitió Dios que ellos se pudieran multiplicar, y el problema estaba en las deidades, en los dioses. Ahí estaba el problema. Recordemos que este faraón que se levanta y desconoce a José es un faraón que no conoce o no quiere reconocer a Jehová, a Dios, al Dios de Israel. Y estos israelitas edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, las ciudades llamadas Pitón y Ramasés, ¿verdad? Empezaron a construir y al usarlos, eh, a ellos, a construir sus ciudades de almacenaje, pero también allí eran dados a la deidad, a los dioses que tenían los egipcios. Allí en ese trabajo, ellos eran dados a los dioses que tenían los egipcios, y todo era ir contrario al verdadero culto de adoración a Dios. Eso era todo. Entonces,
vemos cómo Egipto se convierte en este sistema de gobierno, un sistema civil y también religioso, donde se impone la adoración a cualquier otro agente que no sea Dios. Algo similar a lo que va a pasar en el tiempo del fin, ¿verdad? El sistema civil y el sistema religioso se van a unir para imponer la adoración a otro día que Dios no nos ha dicho que es, ¿verdad? Al domingo. Eso es lo que van a imponer. Voy a leer una cita de Patriarcas y Profetas, donde Elena de White escribió en el capítulo 23, titulado Las plagas de Egipto, en la página 234, para ir metiéndonos un poco más en el estudio de este día. Dice esta cita: durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos, ¿verdad? Aquellos que habían sido impuestos por Faraón, ¿verdad? Estos comisarios habían hecho imposible su observancia porque los mantenían ocupados trabajando. Entonces, todo eso había hecho que ellos se olvidaran. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Ellos sabían que los israelitas eh, guardaban el sábado para adorar a Dios. Los egipcios lo sabían y a través del trabajo, ¿verdad? Que les duplicaron el trabajo, a través de eso estaban haciendo que ellos se olvidaran del día sábado. Pero Moisés había llegado y estaban hechos los esfuerzos para restaurar, dice Elena de White, la observancia del día sábado. Y eso lo habían observado los opresores, ¿verdad? ¿Acaso no es lo mismo que sucede hoy en día, donde vemos que la palabra de Dios es puesta a un lado? Así como los israelitas se fueron olvidando de la ley de Dios, dice Elena de White, ahora la ley de Dios es puesta a un lado y se está ensalzando más el razonamiento humano, la ciencia, eh, los dioses de este mundo, y ya vamos a ver más adelante eso. Y dice el versículo, Éxodo 12, versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y esta parte es la importante. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahí está claro cuando Jehová le dice a Moisés qué es lo que va a hacer. Ejecutaré, dice. Ahí la mencionó al final, que él ejecutaría los juicios contra los dioses de Egipto, todos los dioses de Egipto. Dios establecería estas plagas de una manera y les iba a demostrar que él es superior a cualquier dios que los hombres puedan llegar a tener. Y es que hoy en día nosotros tenemos dioses diferentes. Por ejemplo, el dinero. El dinero es un dios de muchos hoy en día. Se desviven por tener dinero. Y otro dios es los dioses en los estudios, por ejemplo, los títulos de educación, esas maestrías, esos diplomados, esos cursos, todo eso hace que las personas se vuelvan arrogantes, que las personas se sientan orgullosas del conocimiento que tienen. Eso también es considerado como un Dios. ¿Por qué? Porque hace que nos apartemos o que nos olvidemos de, de, de nuestro Dios, nos olvidemos de Jehová. Otros tienen como dioses, por ejemplo, también los deportes, ¿verdad? Cualquier deporte. Y vienen y terminan poniendo muchos, idolatrando a muchos
atletas, muchos deportistas, sean futbolistas, basquetbolistas, lo que sea, pero los terminan idolatrando y eso viene a ocupar el puesto de Dios. Imagínense, ¿verdad? Y en muchos casos se hace sin darse cuenta. Sin darse cuenta ya están idolatrando a estos deportistas. Los dioses hoy en día ya no son como eran antes, que eran de piedra, ¿verdad? Ya no son así, ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Ahora son diferentes. Cualquier cosa creada que atraiga nuestra atención y se reemplace a Jehová, eso es un ídolo. Cualquier cosa que así, como ya lo mencionamos, el dinero, el deporte, o los deportistas más bien, eso viene a ocupar el puesto de Jehová. Así que nosotros en este tiempo no estamos exentos de la idolatría, que nos quede claro eso. Y es interesante y es muy importante que nos demos cuenta de cuántas veces nosotros quizás hemos estado o estamos tentados a dar más homenaje o más pleitesía a la ciencia, a los títulos, al dinero. ¿Cuántos buscamos con afán esas cosas de este mundo? Y perdemos de vista lo más importante. ¿Cuántos hoy en día que son médicos también trabajan en día sábado con la excusa de que con eso están haciendo el bien? Acordémonos que el bien es permitido hacerlo en día sábado, sí, pero muchos ocupan eso de excusa para realmente traer más dinero a su vida, para tener más dinero. Dios ve el corazón de cada uno. Muchos sí lo hacen eh, por obra, ¿verdad? Como hacer buenas obras, pero Dios conoce el corazón de cada uno. Y otros lo hacen con la excusa de ganar más dinero. Es bien, hay que tener cuidado con todo esto. ¿Y acaso esto no nos aparta de Dios? Claro que nos aparta de Dios, ¿verdad? Estamos con dioses ajenos delante de Dios. Hay un, eh, mandamiento que dice así, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, dice, delante de mí. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo dioses ajenos delante de él, de Dios. Y esto debería demostrarnos el peligro en el que estamos cayendo, ¿verdad? Al poner todo esto delante de Dios. Y así como Dios ejecutó su sentencia sobre los dioses de Egipto, también quiere hacerlo hoy en día, en nuestras vidas. Dios quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. Dios quiere también dictar su sentencia sobre los dioses que tenemos hoy en día nosotros. Así como lo hizo con los dioses de Egipto, quiere hacerlo con los dioses de nuestra vida también. ¿Verdad? Quiere dictar sentencia sobre estos dioses y quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. Dios estaba sobre cualquier dios egipcio. Lo demostró con la vara de Moisés cuando se convirtió en serpiente y se comió todas las demás que habían ahí delante del faraón, de los hechiceros del faraón, que las varas de ellos también se convirtieron en serpiente y la serpiente de Moisés se comió las demás, ¿verdad? Ahí mostró también Dios el poder que tiene sobre todos los demás dioses. Y así Dios nos ha demostrado a lo largo de la historia que es un Dios de cualquier Dios. Es un Dios que está sobre cualquier Dios. Está por encima de cualquier Dios. Y que su poder y su autoridad son soberanos sobre todo lo creado en este mundo. Hay otra cita en Patriarcas y Profetas en el capítulo 23 siempre, las plagas de Egipto, en la página 235. Y es muy interesante también saber esto. Y menciona ahí Elena de Huay, menciona durante todos los años de servidumbre pasados en Egipto, oiga bien, existían entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración de Jehová. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus dioses falsos. Se preocupaban, dice, por sus hijos que veían todas estas escenas. En su dolor,
estos clamaban al Señor, dice Elena de White, continuando en la cita, pidiéndole liberación del yugo egipcio para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría. Ellos querían estar libres para poder enseñarle a sus hijos y para que sus hijos estuvieran libres de la idolatría. Eso era lo que pedían estos israelitas que se habían mantenido fieles. No ocultaban su fe, dice ella, sino que declaraban a los egipcios que el objeto de su adoración era el creador del cielo y de la tierra. Testificaban todavía, ¿verdad? El único Dios verdadero y viviente. Y repasaban, dice, las evidencias de su existencia y poder desde la creación hasta los días de Jacob. Todo eso ellos contaban, lo relataban. Y dice que, termina diciendo la cita, así tuvieron los egipcios oportunidad de, dice, conocer la religión de los hebreos, pero desdeñaron, ignoraron que sus esclavos los instruyeran y trataron de seducir a los adoradores de Dios prometiéndoles recompensas y al fracasar esto empleaban las amenazas y crueldades. ¿Quién estaba detrás de todo esto? No es más ni menos que Satanás. Él es el que actuaba a través de los egipcios para tratar de seducir a los israelitas fieles que se habían mantenido fieles a adorar al Dios verdadero, ¿verdad? Ellos trataban de seducirlos, eh, prometiéndoles recompensas, dice él. Pero también es interesante que muchos israelitas se mantuvieron fieles a la adoración a Jehová y se preocuparon también por sus hijos, por enseñarle a estos de que no aprendieran toda esa idolatría de los egipcios. Conocían perfectamente quién era el Dios verdadero y así lo demostraron, así lo testificaron. Pero los egipcios dice que ignoraron todas estas enseñanzas. Y aquí podemos encontrar, queridos hermanos, otra evidencia de cómo Dios ha mantenido siempre un remanente fiel, un remanente que se ha mantenido fiel a sus palabras, que no se ha dejado influenciar por la corrupción del mundo, no ocultan su fe y dan testimonio del Dios verdadero. Aquí está otra evidencia de cómo debe ser la adoración que Dios pide. Y sucede lo mismo. Muchos ignoran estas enseñanzas y prefieren seguir su vida en el mundo. Que el Espíritu Santo nos ayude, queridos hermanos, a sostener siempre la verdad, a mantenernos fieles, como dice la cita del Espíritu de Profecía, que a mantenerse fieles como estos se mantuvieron fieles en Egipto. Que así podamos nosotros mantenernos fieles, que nos sostengamos en los momentos difíciles y que no cedamos al poder tentador de Satanás. Mañana vamos a continuar acá en Conectados con el Cielo con otro estudio interesante de Moisés ante el faraón. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.